volumen de demanda existe en este sentido? Pues bueno, el volumen de demanda sabemos que es mayor que el que nosotros recibimos y acogemos, ¿no? Por eso es necesario que sean los ayuntamientos, ¿no?, los que se impliquen ahora en esto, ¿no?, ya que vamos a renovarlo el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, porque en principio se fijaba pues un número de usuarios de 30 y tantos, ¿no? Pero nosotros desde luego estamos dispuestos a aportar más, puesto que nuestra función principal, que es dar de comer en el comedor, la tenemos ya completa, ¿no? Y de esta manera pues conseguiríamos aumentar nuestra ayuda, ¿no?, más allá de las posibilidades físicas que tiene la cocina. Bueno, antes hablábamos del número de usuarios. Vamos a hablar ahora del perfil. ¿Hay un perfil determinado del usuario de la cocina económica? ¿Sigue habiéndolo? Ahora ya no. Antes sí, hace unos años pues sí estábamos hablando de las personas que estaban en exclusión social, de un colectivo muy concreto, y ahora hablamos ya de un amplio abanico de personas que llevan un largo tiempo en desempleo, personas que se están incorporando a puestos de trabajo, ¿no?, y necesitan esa ayuda, colectivos de inmigrantes y, por supuesto, los colectivos, el colectivo de personas que están en esa difícil situación que es la exclusión social. Bueno, hablábamos ahora del colectivo de inmigrantes. ¿Qué hay más usuarios? ¿Procedentes de Ferrol o son más los inmigrantes? ¿En qué medida? Pues no, son muchos más los usuarios de aquí. Lo que pasa es que, bueno, siendo esta una zona donde no hay un volumen así destacado de inmigrantes, sin embargo en la cocina económica pues sí que inciden bastante, son un colectivo pues significativo de nuestros usuarios. Bueno, vamos a hablar de un vehículo comercial que adquiría la cocina económica hace unos meses para pues recoger comida de supermercados. ¿Qué cambios importantes supuso este vehículo para la cocina económica? Bueno, pues muchos. Hay que destacar, es un vehículo en alquiler, por 4 años, un renting, y es un vehículo que nos ha salido completamente gratuito. De hecho, bueno, hasta hemos ganado unos cientos de euros, ¿no?, al cambio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto se ha hecho en base a un programa a un acuerdo de colaboración con la obra social de La Caixa, por el cual, bueno, pues ellos te financian una parte, pero también la oficina de Ferrol ha financiado otra parte, con lo cual nos ha salido un coste cero. Hay que pensar que un vehículo en alquiler por 4 años es bastante caro, entonces no nos compensaría nunca a nosotros el alquilarlo o comprarlo, ¿no?, exclusivamente nosotros. Sin embargo, haciéndolo de esta manera, pues lo tenemos gratuito. Hay que pensar que simplemente el año pasado se duplicaron los gastos de transporte. ¿Y por qué se duplicaron? Pues porque al pedir más ayuda a nosotros, la sociedad respondió fabulosamente y ha aumentado mucho los donativos, las recogidas de alimentos. De hecho, fíjate que la justificación, ¿no?, porque esto no se lo dan a todo el mundo, quiero decir, tuvimos que hacer un proyecto justificativo, ¿no?, y para que la obra social nos seleccionase a nosotros, ¿no?, como entidad beneficiaria. Y la justificación fue que hemos logrado contener el gasto de alimentos. Es decir, por ejemplo, el año 2010 se incrementó pues de 70.000 o 70 y pocos mil euros que habíamos gastado en el año 2009 hasta 81.000 que se gastaron en el año 2010. ¿Y cómo? Pues recibiendo muchos más alimentos de los que se recibían antes. En recogidas, en donativos, ¿qué ocurre? Que eso te obliga a tener una disponibilidad alta, ¿no? Tienes que acercarte a un colegio a recoger los alimentos, a una asociación de vecinos, a la Fundación Caixa Galicia, que tiene ahí en el centro de mayores, que los hacen periódicamente también. Es decir, a tantos y tantos sitios, a supermercados, ¿no?, que a lo mejor dicen, bueno, te dejo esto y tal, pero tienes que venir tú, la lonja, muchos sitios, ¿no? Con lo cual, pues eso nos va a permitir, pues por un lado, tener esa disponibilidad, ¿no?, para ir a recoger los alimentos, como también, bueno, pues para contener también que no se nos dispare ese gasto en transporte. Y repito que es
un vehículo que a nosotros nos ha salido en coste cero. Bueno, la cocina económica también recibe ayuda, y esto es importante, económica y alimenticia de gente de forma desinteresada, ¿no? Ahora mismo, ¿qué hace más falta, comida o dinero para la cocina económica? Pues ambas cosas, porque, es decir, el dinero es lo que ingresamos y los alimentos que recibimos lo que dejamos de gastar, que al fin y al cabo, pues es lo mismo. Por ejemplo, fíjate que hace, voy a decir meses, por no decir igual años, que no compramos aceite nosotros. Sabes que el aceite es uno de los productos básicos y bastante caros, ¿no? Bueno, pues ese es un gasto en el que ya no incurrimos. De ahí que no se dispare el gasto en alimentos, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero que le extraña, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una entidad, ¿no? que de alimentación, un comedor social, gaste una tercera parte o no sé, una cuarta parte solo en alimentos? Pues gracias a Dios, recibiendo muchísimos donativos en alimentos, ¿no? Y eso pues nos permite pues eso, poder tener una gestión que además nos garantice la sostenibilidad de este servicio, porque no hay que olvidarlo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, con lo cual tenemos que hacer un gasto sostenible en el tiempo. Y bueno, y para que los telespectadores lo sepan, ¿de qué forma pueden hacer llegar esta ayuda alimenticia o económica, ¿no? a la cocina económica? Pues bueno, las entregas de alimentos, siempre que sea claro, una cantidad, o sea, uno siempre pueden llevarlo allí a la cocina. Y cuando sean recogidas de alimentos, si es una recogida así un poco grande, pues ahora nosotros tenemos un vehículo con el que podemos ir a buscarlo. Siempre, si es posible que sea antes de las 12, mejor, porque luego vamos a estar metidos en el comedor, que también se podría hacer. Pero bueno, ahora tenemos esa disponibilidad, ¿no? Esa disponibilidad de que te llamen y te digan, oye, que tenemos esto aquí, unos productos de fecha preferente que les quedan unos días para un supermercado, el pescado que, bueno, pues que no se ha vendido, por ejemplo, muchas cosas, una recogida de alimentos en cualquier centro, de tal forma que quien se preocupa por hacer esa recogida, por guardarnos esos alimentos, no se tenga que preocupar además por tener que llevarlo. Bueno, en estos próximos meses de verano, que se presuponen que serán calurosos, ¿qué tipo de comida se prefiere recibir en la cocina económica? Pues bueno, estamos intentando, ahora sabes que tenemos un horno, el horno no solo nos ha dado más capacidad de volumen de usuarios, sino además nos da la posibilidad de tener una cocina más variada y con mayor calidad en la forma de cocinar, ¿no? Si antes podías hacer un pollo hervido prácticamente, ¿no? Ahora puedes hacer ese pescado, ¿no? Que tenemos la posibilidad de cocinarlo, vamos, de verdad como en los mejores restaurantes, ¿eh? O las carnes asadas también, y de una forma mucho más eficiente, ¿no? Porque también cocina en menos tiempo para mucha más gente. Bueno, sin duda, uno de los pilares para que la cocina económica pues tenga buen ritmo es sus socios, ¿no? su masa social. Yo no sé si habéis pensado en algunas iniciativas para aumentar esa masa social en los próximos meses. Pues sí, tenemos previsto, bueno, una que siempre estamos pidiendo a la gente que por favor que se asocie. Mira, prácticamente nosotros no tenemos cuota, pero bueno, prácticamente ¿quién no puede gastar €1 al mes, que es menos de lo que nos suele costar un café, ¿no? Pues simplemente por poner una cifra, por supuesto que se puede poner más, eso sí, pero solo con lo que nos cuesta un café al mes, con 12 € al año, ya se nos va a ayudar mucho. Y lo importante es que haya muchos socios, que se impliquen la gente joven, porque sí que recae mucho el peso social en gente mayor, en jubilados muchas veces, que quizá como les ha tocado vivir tiempos más difíciles conocen el valor de la solidaridad, ¿no? Y mantienen ese compromiso. Es importante que la gente se implique, ¿no? en esto y que reunamos más asociados. Es muy difícil, de hecho hemos aumentado un poquitín, pero es muy difícil porque hay que tener en cuenta que esta ciudad hace 30 años que lleva perdiendo
habitantes a un ritmo de 800 habitantes al año, que ha pasado de 90 y tantos mil habitantes a los 73.000, que creo que estamos ahora. Con lo cual, mantenernos no luce, pero es el equivalente, ¿no?, a un aumento de socios. Sí que necesitamos que la gente se siga implicando. Es muy fácil participar, cuesta muy poquito, y sé que muchas veces la gente dice, bueno, es que para dar tan poquito, ¿no?, 1 euro al mes, que sería 12 euros, no vale la pena. Sí que vale la pena, siempre merece la pena. Todo suma, ¿no? Todo suma y suma mucho. Bueno, pues Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica, esperemos que la cena de este viernes 11 de junio sea todo un éxito y, bueno, enhorabuena por el trabajo que lleváis realizando tanto tiempo, ¿no? No, estoy convencido de ello y enhorabuena a la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Ferrol y a toda la ciudad de Ferrol, que es a quien hay que darle la enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Espacio Abierto esta tarde. Gracias a vosotros. Y nosotros lo tenemos que dejar aquí, por hoy volvemos el próximo día en Espacio Abierto. Muy buenas tardes y hasta luego.